Quise preparar esta enseñanza hablándoles de la Sagrada Biblia. 5 claves de lectura. Quien desea anotarlo puede hacerlo. Primer punto. Tener claridad de por qué yo busco la Biblia. ¿Por qué voy a la palabra? ¿Por qué busco encontrar allí una respuesta a tantas preguntas? ¿Queremos la Biblia para estudiarla, la palabra para tener una aproximación a cómo es Dios? Y lo primero que hay que decir es lo siguiente: la Biblia es una. La Biblia es una sola. La palabra es una sola, que puede ser sujeta a varios momentos de interpretación es diferente, pero una Biblia católica siempre ha de tener ese pie de página que me remite a mí a tener una lectura más aproximada de lo que me quiere decir el texto bíblico. Eso nosotros a veces no lo leemos. No leemos. Y ustedes a veces dicen: padre, pero es que en mi parroquia no me enseñan a leer la palabra. Yo les pregunto: ¿y es que acaso en sus casas les enseñaron a leer y a escribir? No. Fuimos a una escuela. Y hoy día en la vida de fe hay que ser muy autodidactas. Autodidactas, hay que buscar. Por eso nosotros debemos pedirle a la gracia del Espíritu que nos dé siempre la acción de su luz para poder interpretar. ¿Por qué busco la Biblia? Porque quiero aproximarme al misterio y porque quiero estudiar. La Biblia es para estudiar. Segundo, algo muy importante, hijos: la Sagrada Escritura no es un libro de carácter histórico o científico. No es una historia más. No. La lectura de la Biblia puede estar muchas veces supeditada a nuestra propia mirada del mundo, como también sucedió en la estructura de la misma, donde convergen contexto y fe. Se trata de un libro de carácter teológico, no histórico, ¿ni qué? Ni científico. A mí me hablan del lago de Cafarnaúm, me hablan del lago de Tiberíades, cerca al lago de Tiberíades, me hablan de, lugares históricos, bien geográficos. Mar de Galilea. Mar de Galilea. ¿Ustedes conocen al de Jordán? ¿Conocen allá? ¿Conocen? Galilea, Mar Rojo, el Jordán, Mar Muerto. ¿Qué más geográficamente lugares nos habla? El monte Sinaí, el monte Oreo, el Getsemaní. ¿Qué más? El monte Tabor. Babilonia. ¿Y ustedes conocen eso? No. ¿Conocemos? No. ¿Conocemos? No. Pero ¿quién no conoce el río Tabor? ¿Quién no conoce Tiloirán? ¿Quién no conoce el Morro? ¿Quién no conoce Yopal? ¿Sí ven? A veces nosotros pensamos que para tener una aproximación o una lectura crítica o una experiencia desde la palabra, tenemos que comprobar con los ojos físicos, ¿no? Un día un hermano sacerdote me contó que había ido a Tierra Santa y me decía: Padre Fausto,
desde el lugar donde condenaron a Jesús al monte Calvario, ¿sí? Gastará uno 5 a 7 minutos. Y me contaba que las estaciones del Via Crucis están bien puestas, pero es prácticamente debajo de qué? De casas y negocios y todo eso. Entonces, si uno va por allá, sale peor que escandalizado escuchando a nuestro obispo de Susterdeck. No, la Biblia es una experiencia teológica. ¿Una experiencia qué? Teológica. Que representa el encuentro de un pueblo con Dios. Lo que ustedes y yo leemos es una experiencia de fe, no es ni histórico, ni geográfico, ni es científico. Ay, Padre, es que si encontraran la sepultura de Abraham y sacaran los restos fósiles de Abraham o del mismo Jesús, nuestra fe cambiaría. Para mí no. Bueno. Escuchen, tercera clave. La primera, tener claridad por qué busco la Biblia. Segundo, la Biblia no es un libro ni de carácter histórico o de científico. Tercero, la Biblia no es, escuchen, la Biblia no es para buscar respuestas en tu soledad, en la soledad. Ya quiero explicarles con esto. La Biblia es un texto para leer en comunidad. Solo así se puede comprender la palabra. La palabra. En el mes de junio estuvimos en Bucaramanga los sacerdotes y nos llevaron a unos hermanitos ermitaños para que confesaran a los sacerdotes. ¿Sí saben qué es un ermitaño? Sí. El ermitaño es una persona que tiene un estilo de vida ascético, que se dedica solamente a la oración y al trabajo dentro de un convento. Y cuando yo empecé a preguntarle a ellos cómo era su experiencia, me dejaron sin palabras, porque ellos cada uno tiene su habitación. En su habitación cada uno tiene un altar. Está el Santísimo expuesto dentro de la misma habitación. Tienen dos hábitos, el de quitar y el de poner. Y yo pensaba que era que cada uno vivía en su ermita sin tocar y sin vivir y sin compartir con el otro. Y decían no. Y viven más en comunidad los ermitaños que nosotros. Porque el momento de la palabra se reúnen todos a interpretar. En el momento de la enseñanza todos participan y comparten. Quítenle ustedes dos esencialidades a la Eucaristía: el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Nada. Quítenle el pan de la palabra. ¿Ustedes cómo quedan cuando no hay predicación? ¿Cómo quedan? ¿Y aquí qué pasó? ¿Cierto? Palabra del Señor. No, gloria al Señor. Palabra del Señor. Te presentamos el vino. Y todos, ¿qué pasó? Misa de 20 minutos. Sin predicación. Sin escudriñar la palabra, sin encontrarse con la palabra, sin alimentarse de la palabra. No es que el padrecito está muy cansado, entonces mandemos al misionero Vladimir, y entonces un domingo el misionero Vladimir se fue al barrio La Bendición, y en el barrio La Bendición cantó bonito, hermoso, predicó la palabra, pero él no puede consagrar el pan y el vino. Y no hay cosa más maluca cuando uno lo dejan a mediación. O nos alimentamos o no nos alimentamos. El domingo
dijo hace 8 días, yo desde niño he sufrido de las amígdalas y se me inflamaron tanto que en la misa de 6 de la mañana se me fue una vez la voz, la de 8 se me fue 2 veces, y en la misa de 10 casi prácticamente no podía ni hablar. Me ardía la garganta, totalmente me ardía la garganta. Y yo le dije a la gente, oren por mí. Y terminé la Eucaristía y me escribió una amiga, muy amiga, al WhatsApp: padre, usted muy enfermo, le rebajó la hora y media, ¿no? Y cantaba. Así tuviera que le ardiera esa garganta. Cuando uno se apasiona por las cosas del Señor, no vale ni dolor de garganta, ni pereza, ni desidia, no vale nada. Y entonces a veces pensamos que es bonito ir a encontrarnos con la palabra. Y a veces en los retiros espirituales cogemos a un cristianito que vaya y coja un texto, coja el texto tal y léalo. Y el pobre cristiano que es la primera vez que coge una Biblia. ¿Ustedes creen que todos los hijos de Dios cogen la Biblia como ustedes y yo la cogemos? En X parte de La Mancha, una doctora tenía la costumbre de que recibía a sus pacientes y le decía: abra la Biblia ahí, y el versículo que encuentre en la página derecha, en el número del día de hoy, ese versículo Dios se lo mandó para usted. Muy buena la pedagogía de la doctora, muy chévere la pedagogía, muy bacana en el primer momento. Y salían unos versículos que los dejaban era sin fe a la pobre gente. Y los dramatizó y nunca volvieron a la iglesia católica. ¿Ven? Yo les pregunto, ¿ustedes hacen pastoreo con la palabra como medio de crecimiento? Le preguntan a sus párrocos, a sus líderes religiosos, a sus coordinadores: oiga, explíqueme este texto. ¿Cómo así que la palabra de Dios ayer decía: los afeminados, los invertidos no pueden entrar en el reino de qué? Los borrachos, no sé qué, y no sé cuándo, y que si hay una unión ilegítima, ¿una unión qué? Ilegítima, eso es un escándalo. ¿Para qué? ¡Ay, esos textos nos gustan! ¿No se dan cuenta que hay textos que nos encantan de la Biblia, pero hay textos que no nos gustan? ¿Pero qué? Ni 5. Si hay una unión ilegítima en la comunidad, llamen a esa persona y díganle que está obrando mal y que está en pecado. Somos expertos males. Pero qué culpa tengo y qué culpa tiene el curita de que la chica de pronto en el primer matrimonio no le fue bien, de pronto hubo un error de forma, hasta de pronto puede que haya un vicio en ese matrimonio, y ahora en su segunda unión puede ser más feliz. Nos escandalizamos de una unión ilegítima, pero nos codeamos con el político que es corrupto. Lo felicitamos, lo aplaudimos. Nos escandalizamos de una unión ilegítima, pero sabemos que tal senador o tal representante de la Cámara o tal líder político apoya el aborto. Ese es, y somos católicos. Nos escandalizamos de la unión ilegítima del hermanito, del que tenemos cerca, pero sabemos que en nuestra comunidad hay ese señor que cobra a usura el dinero. Los famosos gota-gota, que pasan a las 7 de la noche pasando por las casas y tocan la puerta diciéndole a los hermanitos: vengo por lo de la ¿qué? Lo de la cuota. Eso sí no nos escandalizamos. Eso sí no nos escandalizamos. Entonces mire que a veces ponemos la palabra para nuestros fines y nuestros intereses y no somos totalmente coherentes. Yo les pido muy encarecidamente: interpretemos el texto, lo que quiere decir. Cuarto, la Biblia es una. La Biblia es una en su forma y en su fondo. Ay, padre, pero es que a mí me dijeron
que como que mi Biblia tiene 73, ¿cuántos? Libros, y que la Biblia de los ¿qué? Evangélicos, ¿cuántos tiene? 66, 68, y algunos le quitan los deuterocanónicos, y entonces, ¿qué son libros deuterocanónicos? A ver, ustedes que son tan expertos y llevan años en la formación, bueno, salgo un poquito los demás que son los más neófitos, pero usted, por ejemplo, que lleva toda la vida en esta vaina, cuénteme, ¿qué son los libros deuterocanónicos? Orlando, Por ejemplo, el libro de Tobías, el libro de los Macabeos, Sabidurías. Sí, pero ¿qué son? Son libros que en un momento no fueron considerados inspirados y no los colocaron dentro de ¿qué? Del canon. Del canon. El canon era una biblioteca. El primer libro que se llamaba canon, Biblios, por eso se dice Biblia, porque viene de biblioteca. Pero el primer nombre era canon. ¿Era primero qué? Canon. Después Biblios y después Biblia. Y quinto, la Biblia es palabra de Dios. Decir que la Biblia es palabra de Dios, hijos, significa que se reconoce la raíz matriz de la Escritura. La raíz de la Escritura es Dios. Eso es el motivo por el cual está este gesto. ¿Y el gesto cuál es? Decir que es palabra de ¿quién? De Dios. De Dios. Ese es el gesto. Y como ya se explicó en los puntos anteriores, no tiene que ver con el puño y letra. Muchos piensan que fue que Dios colocó puño y qué? Letra. Digan conmigo, la Biblia es biblioteca, es canon, pero es palabra inspirada por Dios, escrita por el hombre. Eso es diferente. Bajémonos de esa nube pensando que fue Dios el que escribió punto por punto, ¿sí? Diciendo, mejor dicho, que era que Dios fue el que hizo todo. No, literalmente hablando, porque sí lo ha hecho todo, sino digo la palabra como tal. Entonces es importante adentrarnos en cómo debemos de leer la Sagrada Escritura. Primero, hacer una oración preparatoria. Si no se hace una oración preparatoria, usted no le va a encontrar sentido absolutamente a qué, a nada. Quienes han asistido a mis Eucaristías, digo mis Eucaristías porque cada sacerdote tiene su estilo, su carisma, y es entendible, pero la liturgia es totalmente inviolable e intocable. Lo único que yo hago, y lo he hecho desde siempre, es tan pronto termina el Evangelio, ¿qué hago? Pido Espíritu Santo. Y cuando se pide Espíritu Santo, eso fluye y se entiende, ilumina, y se ilumina el momento y el espacio y el territorio para hacer esa lectura bíblica. Es hermosísimo. Y lo tengo que decir, en algún momento lo critiqué, pero bien dice que la palabra, que cuando uno más critica, más adolece y termina haciendo lo que uno critica. Recién ordenado, a mí me chocaba, lo digo públicamente, si algunos se escandalizan, pues que perdonen, pero que a estas alturas de la vida a mí ya no me escandaliza, ¿qué? Nada. Recién ordenado sacerdote aquí en la catedral que inicié mi ministerio, a mí me chocaba cuando decían,
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, enviájame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndame. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de tu muerte, llámame y mándame a ti para que con tus santos salame te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Me sacaba una piedra esas piedras. Porque uno de estos condenados es muy soberbio. ¿Muy qué? Eso sí, yo fui uno de esos y caí en ese error. Yo fui uno de esos, lo tengo que decir, yo fui uno de esos. Pero Padre, debe estar en silencio en ese momento y orarla internamente. También se Porque es puede. que al decirlo duro, pues uno interrumpe la oración de los Sí, sí. Es un momento donde el corazón tiene que estar recogido. Claro, obvio. Vete, pero a mí me chocaba, me chocaba. Pero ¿sabe qué? Llevo 7 años haciéndola todos los días. Y ustedes no saben el poder tan grande que tiene esta oración. Yo quedo aterrado. Ya sea en silencio, ya sea públicamente, como quiera, pero tiene un poder. ¿Ya ven de quién es? ¿No? ¿Quién hizo esa oración? San Juan Pablo. Segundo. ¿Esa oración de San Juan Pablo por qué? Ustedes, hijos, la oración. Escuchen. Toda conversación inicia con una introducción para entrar en materia. Por ello es importante que le pidas a Dios que te ilumine durante el proceso. El Evangelio decía: Jesús pasó toda la noche orando y después de orar decidió llamar a los 12 y les colocó el nombre. Prácticamente los presentó. Hasta el día de hoy presentó a los 12. Antes solamente andaba con quién: Pedro, Santiago y ¿qué? Juan. Y hoy presentó a los 12 y le dio el nombre a cada uno y lo llamó. Y después le dijo que les daba poder para sanar enfermos y reprender Demonios. sacar demonios. Ahí viene lo más hermoso, la misión. ¿Y cómo vamos a ir a hacer misión si todavía no tenemos la aproximación de la palabra? La primera misión es llenarnos de Él, enamorarnos de Él, estar con Él, vivir con Él. Y eso es un proceso que te va a llevar ¿qué? Toda la vida. ¿Y que van a haber lagunas, Carolina? Sí. ¿Y que van a haber tropiezos? También. ¿Y que se van a desanimar? También. ¿Cuántas caídas han tenido ustedes? Muchas. ¿Cuántos problemas han estado y han pasado y han tenido que luchar para estar aquí? Muchos. Pero el Señor les sigue llamando a cada uno de ustedes. Si te has Yo preparado. siempre he dicho, algo bueno tienen que tener ustedes, porque gente mala el Señor no llama. Mala, como lo dije el domingo pasado. Tiene que estar muy loco el que coja un artefacto, le meta un explosivo a una camioneta, a una patrulla de policías y después van y lo rematan con bala, como sucedió donde en Leiva. Huila. En Leiva, San Luis. Huila. Terrible, tiene que estar muy loco, mano. O sea, es una persona sin estructura, una persona que no tiene conciencia, una persona que no tiene temor de Dios. Bendito sea el Señor, ustedes tienen estructura, tienen conciencia. No crean que todo el mundo acá en Yopal lee la palabra como tú y yo la leemos. No. Por eso hagamos la diferencia. Escuchen. Puedes ayudarte con oraciones como la presentada por San Ignacio de Loyola, que dice, digan conmigo lo que dice San Ignacio de Loyola, digan conmigo: Señor, que todos mis deseos, pensamientos y sentimientos estén orientados a encontrarme contigo. Esa oración era de San Ignacio de Loyola, no decía más. Que todos mis pensamientos, que todos mis deseos, mis sentimientos estén orientados a encontrarme con quién? Contigo.
Es que hablar con Dios es tan sencillo. Y ustedes piensan que tienen que aprenderse una frase o una oración larga. Señor, que yo me enseñe. Señor, que yo me aprenda el libro de la sabiduría. Señor, que yo hable como el rey Salomón. Quien estudió misa el domingo pasado, la primera lectura tan hermosa. ¿Quién puede conocer el designio de Dios? ¿Ustedes quieren aprender a orar? Díganme, ¿sí o no? ¿Ustedes tan viejitas de la lectura y todavía no saben? Oh, pobrecitos. Ya las quiero más que antes. Siempre las he querido, pero las quiero. Vayan al libro de la sabiduría. Si hay un libro experto en decir oraciones, libro de sabiduría. Todo el libro de la sabiduría, todo. Por ejemplo, la lectura del domingo pasado, la primera lectura, es una oración en labios del rey Salomón. Cabe acuñar, padre, que los que tengan de pronto la Biblia protestante no la van a encontrar ahí, que busquen la católica. Bien, claro. La Biblia, me imagino que utilizamos la Biblia, ¿qué? Católica. Escuchen. Primero una oración preparatoria, acompañada de una serie de respiraciones que te ayuden a centrarte en el momento sagrado que estás con Dios. Hace unos meses una chica aquí de Yopal, una señora, Padre Fausto, venga, le regalo una sección de yoga. Es lo único que le falta a usted para que se siga comunicando así directamente. ¿Usted cree que yo fui para allá? La vida, no voy. Nueva era. Pero le falta el católico que le gusta El relajamiento. Pero si no saben orar. es la ignorancia. Si no se saben vidas. Padre, está mucho aquí en Yopal, sobre todo aquí en Yopal, ahora el método Yuen, y es un método que nos lleva a estudiar como 3 libros, según se contaba, y es a que cada persona encuentre el super yo, y el super yo de esa persona es que llegará a ser eterno, omnipotente y ser más potente que el rayo divino. Y está pero abundante haciendo el barrio en la ciudad. Y le está enseñando a los niños eso, que a su yo, le enseñan a ser omnipotente, eterno y ser más numeroso que el rayo. Buena la aclaración. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que actuar. No para sacralizar, no para satanizar, no para condenar y mucho menos para decir que tenemos la razón. ¿Qué dice la primera lectura? ¿Ya fueron a la misa? No, pero que no han ido a misa. A las 5 de la mañana, yo a las 5 de la mañana estaba de pie haciendo rosario, a las 6 ya estaba celebrando misa con ustedes. La palabra de Dios dice algo muy bello hoy. ¿Por qué están en pleito el uno con el otro? Dice Pablo a los Corintios, ¿por qué están en pleito el uno con el otro? ¿Por qué usted tiene que llevar a los tribunales a su hermano si tiene la capacidad de acercarse a él y corregirle? ¿Saben cuál es la manera más linda para uno ganarle al demonio? Lo voy a regalar. El testimonio. Si tú no debes nada, no debes nada. Usted es libre, chica. Si le levantó una calumnia y usted está en pleito con alguien, suerte es que le digo, usted sigue haciendo la misma. Pero si a ti te miran chillando, caripálida, uniseca, dice, ¡ay, se me salió! Perdóname. ¿Sí? ¿Se van a burlar de quién? ¿Cómo ganamos eso? Como dice ya la señora, ¿cómo ganamos a esa gente que anda en esos cuentos de meditaciones trascendentales, de nueva era, de todas esas cosas? ¿Cómo le ganamos? Testimonio. Testimonio. ¿Qué parece mejor?
la alegría, el gozo, la paz. Ven, estoy fortalecido, soy católico, vivo en el amor de Dios y Dios es mi Señor. Amén. Amén. ¿Cuál es la versión de San Ignacio de Loyola? Señor, que todos mis deseos, pensamientos y sentimientos que estén orientados a encontrarme contigo. Amén. O sea que si uno va a la palabra, ¿con quién se va a encontrar? Con Dios. ¿Ustedes a qué van a misa? A encontrarse con el Señor. ¿A encontrarse con quién? Con nadie más. Con nadie más. ¿Uno va a encontrarse con quién? Con Dios. ¿Vale? Primera clave para hacer por la lectura de la Biblia. Una oración preparada. Segundo, disponte a elegir un espacio apropiado. ¿Un espacio qué? Apropiado. Yo sé que aquí la mayoría, hay algo que me lo dice, no sé, pero yo creo que la mayoría tiene su altarcito. sí, padre. Me encanta. Me encanta. Me encanta la gente que tiene un altarcito en la casa. Me cae bien, son de los míos. Así tiene que ser, un altarcito. Porque es un lugar. Yo aquí tengo una familia de amigos que no son los más practicantes. Yo sé, no son los más miseros, no son los más de grupo. Ellos no van a un retiro porque tienen una forma de pensar diferente. Pero ellos van a la Eucaristía todos los domingos a X parroquia. No le digo la parroquia porque después van a abrir quiénes son. Porque todos tienen una facultad de FBI, DAS, terrible. Y cuando he ido a la casa de ellos, la primera vez que he ido, sí que me ha encantado compartir con ellos. Tienen una casa muy linda, Cayopal, súper, porque Dios los ha bendecido mucho, el trabajo bastante. Pero ¿sabe qué me encanta? El altar que tienen. Y tienen 2 reclinatorios. Y se arrodillan esposo y esposa a orar. Porque de sus 3 hijitos, 2 ya están por allá en el exterior trabajando. Ahorita en febrero se van a el próximo. Pero yo quedo aterrado. Y hacen su rosario, son muy devotos de la Virgencita de Fátima, tienen una imagen divina, su altarcito. Y leen la palabra. Me cae bien ese que compra minutos de amor, ese que todos los días está conectado. ¿Ustedes conocen la parroquia de Villanueva, donde estoy? Al lado queda un hotel. El Hotel Magnus Plaza, o sea, por favor, yo no soy en cualquier lado. Emaús no ha visto ningún hotel así. Magnus Plaza es booking y llega cualquier cantidad de turistas. ¿Saben qué me encanta de esos turistas? Lo primero que preguntan a la recepcionista es: ¿y a qué horas es la misa? Y esta mañana creo que llegó una familia creo que es como costeña. Y yo anoche la recepcionista dijo: vale, feligreses nuevos, eso me comunican a uno rápido. Feligreses nuevos, que mañana van a las 6 de la mañana. Yo me levanté con esa alegría, yo carajo, saqué mi guitarra, vamos a hacer una misa bien bacana, bien movida. Esos costeños quedaron más contentos, pero ¿saben qué me gustó de ellos? Que mientras se leía la palabra, ellos iban leyendo el celular. Ya tienen su palabra, ¿en dónde? En el celular. Y no estaban chateando, estaban siguiendo la misma ¿qué? Lectura. A veces nosotros nos quedamos como fríos. Ay, la Eucaristía, no me dijo nada, no me hizo nada. No te preparaste. Por eso en tu casa escoge un lugar apropiado. Escuchen. La Sagrada Escritura no es un libro que podamos comparar con el Harry Potter o el Señor de los Anillos.
porque es un libro de carácter sagrado y la palabra de Dios debemos establecer un lugar especial para su lectura. Elige un espacio en tu casa, santifíquelo. Es un lugar sagrado. ¿Un lugar qué? Sagrado. ¿Saben cuál es el lugar que este cura, tan pronto llega a una parroquia, arregla? Son dos lugares. No inventen. El altar. El altar tiene que ser impecable. El primer altar, ¿el altar de qué? De la Eucaristía. ¿Y el segundo altar cuál es? Mi habitación. Cuando fui párroco de qué? De Sácama, de semejante lejanía. Fui el primer párroco de la diócesis allá hace 11 años. ¿Qué fue lo que hice? Primero el altar y después la habitación. Según como sea la habitación de tú como sacerdote, esa va a ser tu dignidad en el altar de la Eucaristía. Y si tú vives el altar de la Eucaristía, vas a vivir santamente tu habitación. ¿Ustedes les gusta escuchar música de meditación? La palabra, el rico, relájense. Meditación de la palabra. Esos ruidos de la gente, les compramos unos CDs, ¿a qué esa vaina? Eso sí nadie compra. Ni nadie baja del internet el ruido de la naturaleza. La agüita, la cascada, ¿sí? Los pajaritos. ¿Sí? No, en sus casas es ¡ah, bebé contigo! ¡Ay, Dios mío santísimo! Eso colocan sus esposos, sus hijos, el reggaetón, la Karol G, y usted llega toda santa de Eucaristía, de Legión de María, y se atormentan las pobres marianas. Ay, tercero, muchas veces, escuchen, menos es más. Es la tercera clave. Yo le dije de sí. Muchas veces, menos es más. A menudo me encuentro con personas, lo digo desde mi parroquia, que buscan a partir de retos devorar la Biblia en tan solo días. Yo no sé si ustedes han escuchado el cuento de que el que lee la Biblia tal se vuelve ¿qué? Que entonces los curas como locos, entonces. O sea, hace altísimo. Cuando la ley la renovación carismática, escuché de varios adultos que decían que leía toda la Biblia, que volvía loco. Yo tenía eso que se veía cierto. Hasta cuando llegó la renovación carismática, los Jaime y yo ya están en el cielo. Ellos me enseñaron que la mentira, cuando lo veían era la ¿Quién no escuchó ese comentario que leyendo la Biblia se volvía qué? Loco. Claro. ¿Ah? Pidiendo la presencia del Espíritu Santo para leer la palabra de Dios. A ver, aquí entre los católicos, ¿en cuántos años leemos la Biblia? 3 años. En 3 años. 3 años. En los 3 siglos, A, B y C. ¿Alguno terminó loco? Pero todos los días la leemos. Pero de amor. Hay que entender la demencia como esa falta de conciencia para interpretar lo que el Señor nos quiere decir. Voy al domingo pasado. El Señor nos hablaba de las exigencias para seguir, ¿cierto? ¿Cuál fue la primera? Aquel que no pospone a su padre y a su madre, más que a mí, no me sirve para qué. Ser mi discípulo. Primera. Segunda, el que no tome su cruz y me siga, no puede ser qué. Discípulo. Tercera. ¿Cómo? Santísima de por Dios, sí, santísima. ¿Cómo será cuando sea el párroco de ustedes? Uy, va a ser muy chévere. Sí, cuando me toque con ustedes vamos a aprender mucho. Escuchen, la tercera es: el que no venda todos sus bienes no puede ser discípulo, ¿qué? Mío. Yo le dije el domingo, ninguno pasa aquí.
Tres exigencias. Tres exigencias. Primera, el que no pospone a su padre y a su madre. Cuando yo leí el texto, esta una noche en la habitación, el texto original dice, el que no odie a su padre y a su madre. El texto original dice así. Y uno dice, ay Dios mío, ¿cómo así? Mi mamita tan bonita que es. No, el Señor me pide mucho. Y a los 5 minutos mi mamá me llamó, me dijo, ¿cómo está? Yo dije, mamá, traumatizado. ¿Por qué? Porque el Evangelio me dice que te tengo que odiar. Mi mamá me dice, chivo, pendejo, ¿cómo así? Y yo le digo, sí, mamá, eso me dice el Señor. Yo tengo mucha comida con mi mamá y mi papá hablando muy rico. Y el texto original dice, el que no es capaz de poner por encima a Jesús de su padre y su madre, no es discípulo. Y ahí vienen las ¿qué? Las tres exigencias. Posponer, cargar la cruz y vender. Y coge lo que nos dijo, a ver si usted vende misa el domingo. ¿Y quién de ustedes, si antes de construir una torre, primero no se sienta a calcular con qué va a hacer esa torre? No va a ser que vengan y se burlen de ti porque este hombre empezó a construir. No puedo terminar. Pregúntase del millón. ¿Alguno de ustedes le preguntó a su padrecito querido por qué el Evangelio habla de hacer una torre? Entonces, ¿a qué van a misa? Preguntar no es pecado. Pregúntele al cura, hermano. ¿Por qué? No, entonces voy a hacerte una casa en el aire, solamente bajé y bastó. Pues les voy a enseñar por qué Jesús dijo que antes de hacer una torre tenía que primero calcular hacer qué? Los gastos. Porque en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, escuchen bien, habían bastantes cultivos. Bastantes cultivos. De trigo, hortalizas, de toda clase de legumbres también. Y bastantes cultivos de ovejas. Habían bastantes animalitos. El dueño de finca tenía que construir una torre. ¿Para qué construía una torre? Porque el dueño de finca tenía que comprar a un esclavo. El domingo pasado hablamos de Onésimo. ¿Onésimo quién era? ¿De Pablo? Ay, Dios mío. Bueno, hoy aquí esta noche voy a predicar hasta las 7 de la noche. Les voy a enseñar. No, esperen un momento. Era un personaje de... Mi personaje, esperen un momento. Estos en qué cuento andan. Escuchen bien. Vean el cuento. Hay que entender la palabra bien en cada domingo. Onésimo era un esclavo. Y el dueño de Onésimo era Filemón. Filemón tenía propiedad sobre Onésimo. Porque en la época de Jesús la esclavitud era legal. Usted podía ir a comprar los esclavos que quisiera. O sea, menos mal vino Jesús y le puso orden a esta vaina. Y acabó con toda esa cosa. Y entonces, el que hacía la torre, compraba un esclavo y lo subía allá. ¿Y para qué era la torre? Para cuidar el cultivo de los ladrones. Para eso era la torre. Ya entienden por qué las arroceras, los cultivos grandes arroceras del llano, ¿qué compran? Pólvora. Para espantar ¿qué? Los patos. ¿Y qué le daban al esclavo? Le daban un cuerno. Y el cuerno era el cacho. Cuando había 3 toques del cacho, significa ladrón viene, ladrón viene. Y salían todos a defender ¿qué? El cultivo. Para eso era que se hacía la torre. ¿Ves? Cuando ustedes entienden eso en una palabra bien proclamada, ¿cuál es su propiedad? ¿Cuál es su cultivo?
Su familia. Yo les decía el domingo en la prédica, ¿cuál es su cultivo? Su familia. Usted verá si se la deja robar por el ladrón. Por eso el Evangelio dice, si supieran a qué hora va a llegar el ladrón. Yo les pregunto, ¿el ladrón se ve desde abajo? ¿Desde dónde se ve? Desde arriba. Y dice la palabra. ¿Y quién, si sabe que tiene 10.000 hombres y viene su enemigo a atacarlo con 20.000, primero no se sienta a deliberar? ¿A qué? ¿Qué es deliberar? Negociar. Pensar. A negociar. A pensar. Habla con el enemigo y ¿Saben qué es ser discípulo? Saben pensar. Digan conmigo, Señor, que yo de adelante profundice más lo que me queda encima, lo que me queda encima de los hombros. De verdad hay gente que no piensa, hay gente que no ¿qué? Por eso dice, muchas veces menos es más. A veces pensamos que con leer más sabemos más. No, es el texto que me quiere decir. No, vamos despacio. ¿Vamos qué? Despacio. Yo les decía a mi comunidad el domingo, si pensáramos más, no meteríamos la pata. Ay, padre Fausto, es que yo pensaba que tomar licor no era tan malo. Yo le pregunto, ¿cuándo le han dicho que es bueno? Dígame, ¿cuándo han dicho que tomar licor es bueno? Nunca. ¿Qué dice la botella? Ay, padre Fausto, yo no sabía que, yo pensaba que ir donde los espiritistas y brujos no era tan malo. ¿Y cuándo les han dicho que es buena esa vaina? Deliberen, piensen. Dios a todos nos dio esto se llama cerebro, es para pensarlo y discernir. Aquí todo el mundo, excepto ese niño, le paso todo a ese bebé, a ese niño que está atrás, le paso todo. Pero aquí, a todo el mundo sabe qué es bueno y qué es qué. Yo no puedo creer que yo leyendo palabra de Dios, gente leyendo el tarot. O el horóscopo. El horóscopo. Ay, padre, es que me dijeron otras cosas que no sé qué. Padre, tú que si no eres. Si supieran la paciencia que me toca tener. Amén. Cuarta clave. Sin afanes y sin culpas de pensamiento. Uno acercarse a la palabra de Dios con afanes. No aguanta. Sin afanes y culpas de pensamiento. Escuchen bien esa reflexión. ¿Es posible que al momento de orar vengan pensamientos adversos e ideas poco relacionadas con la lectura? Aquí viene otra confesión y de pronto Orlando me va a apoyar en eso, y Vladimir. Había otra palabra que, lo confieso, uno como curita a veces peca por soberbio. Recién ordenado, todos bien saben, y moriré y seré siempre de la línea de la renovación carismática por toda mi eternidad. Había una palabra que era reprender. Reprenda. Yo, uy, estos reprendedores. ¿Sí? Reprenda, ¿sí? Y hace como unos 10 años en La Ceja, el padre Carlos Castaño, Carlos Estrada, perdón, un gran sacerdote salesiano, un viejito, que uno lo miraba y decía, ese viejito, un padrecito,
viejito, puertorriqueño, con una voz melodiosa, pero ay, cuando ese señor empieza a reprender, literal, mis pelitos en paro. La piel se me puso de qué? De gallina. Dije, ay, qué madre, es conmigo, mijito. Y sí, hay que reprender. Cuando ustedes vayan a hacer oraciones, escriben muy lindos, si les llegan pensamientos a Dios, digan, en el nombre de Jesús no me dejo perturbar. Eso tiene poder. En el nombre de Jesús no me dejo perturbar. Y reprendo toda fuerza enemiga que quiera acecharme en este momento. ¿Saben por qué tenemos esa facultad? Porque somos bautizados. Reprender es parar, quitar, amonestar todo pensamiento perverso. ¿No se han dado cuenta que ustedes están haciendo oración y vaya pensando en las cosas de Corinto? Dime, Carito. Silencio, por favor, escuchemos. Esa pregunta, porque yo reprendo, yo renuncio, yo, hago, yo pienso que es, o sea, yo debería hablar más bien, Señor, reprende, Señor, anda, Señor, digo yo, Sí. porque no sé, y siempre he pensado que esas oraciones que son así, me parecen como si uno fuera el que lo hiciera y es el Señor. Y entonces me produce un poco de confusión ese tipo de Buena pregunta. Y vamos a colaborar a Carito. Cuando uno dice en el nombre de Jesús, reprende, no eres tú. Si tú dijeras en el nombre de Carolina, viene el error. Dice, primero la oración de que en el nombre de Jesús. ¿Sí? En el nombre de Él. Digan conmigo, toda oración va dirigida al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. O sea, las oraciones no son nuestras. Es más, el que ora no es Carolina, es el Espíritu Santo. Que llamamos, si el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ese es el que nos hace decir, Abba, Padre. ¿Saben qué significa Abba, Padre? No. Padre querido. ¿Padre qué? Querido. Y Abba lo decían los niños. ¿Lo decían qué? Los niños. En el pueblo judío, el único que decía Abba era el niño. Era una terminología, una expresión solamente de quién? El niño. Papaito, papito. Papito, Padre querido, Padre amado. Entonces, para que no te confundas, es en el nombre de Jesús. Si tú le quitas en el nombre de Jesús, ahí no, esa oración no tiene efecto. Diga, en el nombre de Jesús, reprendo este mal pensamiento, esta pereza que me da esta voz que se adentro. ¿No les ha pasado que ustedes a veces llegan y eso es una bosteadera en la misa? ¡Oh! Yo le muestran a uno la caja completa, Dios mío. ¿Alguna pregunta al momento? ¿No? ¿Amén? Dime. Ya, dígale. Listo. Y quinta clave. Padre, Anotar. qué pena, disculpa. No tengo apunte en el tercer punto, que es... Muchas veces menos es más. Esa es la tercera. La cuarta es sin afanes ni culpas. ¿Sí? Sin afanes ni culpas. Ejemplo, lo que decíamos, Señor, le dio una rabia bien grande. Bien grande. Le dio una rabia, pero bien grande. Eso da un sentimiento de ¿qué? De culpa. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, ustedes llegan a la casa esta noche. Yo sé que les va a pasar. Sus hijitas no hicieron el aseo, el uniforme está encima del ¿qué? De la cama, la loza del almuerzo está ahí encima, precisamente fue pescado, el olor a pescado es inmundo, huele a chulo. No, yo les estoy hablando a gente normal, o sea, igual a mí, o sea, somos normales. O sea, si ustedes son más pulidos que Fausto, pues bueno, placer, ustedes son más pulidos que Fausto.
Y da rabia. ¿Y usted cómo va a hacer la oración de la noche? No tenga sentimiento de qué. Lo que dice Pablo, que no le llegue la ira hasta que termine el día. No, independientemente de la rabia, de la ira que te dé, haz tu oración. ¿Listo? Les doy mi testimonio. Yo en las noches, algo muy bonito, yo me duermo con Mamita María. ¿Sí sabían? No, pero ustedes no viven conmigo, entonces ya les estoy contando. Yo me duermo diciendo la siguiente oración: bajo tu amparo nos acogemos, Oh Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien de nuestro mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Yo empiezo a hacer oración y ¡pum! Cuando me despierto, ya me toca levantarme. Esa parte no me gusta. Y ya se toca ir a tocar campanas, a alistar todo. Pero miren, independientemente de que uno le dé rabia, no dejen de orar. No dejen de orar. No importa. Si hay un sentimiento de culpa, no. Leen el texto como comunicó. Quinta y última clave: anotar lo vivido. Una de las técnicas que recomiendo más dentro de la oración y sobre todo en la lectura de la Biblia, a la luz de los grandes santos como San Ignacio, Santa Teresa del Niño Jesús, escuchemos, San Juan 23, entre otros, es poder registrar todo lo que he experimentado. Anota aquella frase, palabra o sentimiento que haya resonado más en tu corazón. Muchas veces el volver a este escrito en unas semanas o meses puede ayudarnos a evaluar el paso de Dios en nuestra vida y ayudarnos a discernir decisiones importantes de nuestra jornada. Toma un cuaderno o una agenda y dispone a escribir tu diario espiritual. Son muchos tips o sugerencias que pueden generarse al pensar en la lectura de la Sagrada Escritura. No dejemos el inicio de la lectura para el lunes, como dicen las famosas dietas, que no se cumplen, porque en postergar ese diálogo con Dios nos privamos de nutrirnos día a día de su paz y de su palabra, ocasionando muchas veces la enfermedad del espíritu. Inicia con tu plan nutricional de la palabra de Dios. Amén. Amén. Anota lo vivido. Yo sé que tengo el WhatsApp de muchos de ustedes o de unos cuantos. Cuando el Señor me regala algo en oración, que es casi todos los días, yo lo envío a mis grupos. No le digo cuántos contactos tengo para no entrar en detalles, pero son muchísimos. Y cada día me regala algo y yo lo voy anotando en una agenda que tengo. ¿Saben qué me ha llamado la atención? La mayoría que responden son los que están más alejados de la iglesia. Los catequistas de mi parroquia, como ya están acostumbrados al colegio. Los de los grupos apostólicos, ¿saben quién me contesta? El mulero que está por allá cargando en Barranca Bermeja crudo. Padrecito, gracias por esa frase, qué bonito, padre. Yo venía aburrido porque discutí con mi esposa. Cuando yo les envié, yo creo que más son los que tienen esa dicha, que yo creo que sean todos. Cuando yo les envié eso, ¿saben por qué lo hago? Porque a veces me quedo solo. Y entonces me quedo solo. Y entonces, para ganarle al enemigo, adivinen qué. Voy, cojo mi diario, donde escribo todas mis prédicas, escribo las frases y digo, le voy a mandar a esto a los muchísimos contactos. ¿Saben cuánto duro? 3 horas, 2 horas y media contestando WhatsApp. ¿Quiénes contestan? La viejita de allá de Pore, que de teología no sabe nada, agradecida. Me contesta la de Sácama, que estuve hace tantos años por allá.
Pero los que ya están en proceso, no sé si es que ya se las sepan todas, no sé si es que viven santamente, yo les llamo un poquito, los hago la exhortación, no los estoy regañando, ahora no es que también empiecen a escribir todas las noches, porque tampoco es para eso, pero sí me he dado cuenta de algo, que una frase inspirada en la palabra de Dios salva más que cualquier cosa. Allí hay una chica que se quería quitar la vida, y una noche, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las mando los miércoles en la noche, que es la noche como que hay que más que batallar, no sé por qué, pero yo tengo 2 días de batalla muy duros, el miércoles en la noche y el jueves por la oración de los enfermos que hago todos los jueves, y el día que termino mal y que amanezco bien agotado es el viernes en la mañana, con una sola Eucaristía que se hace en la tarde, oración por los enfermos. Pero una chica que se quería quitar la vida, es el miércoles, el Señor regaló un texto bíblico muy hermoso, lo mandé a los grupos, al día siguiente yo iba orando. Yo me iba a quitar la vida esa noche, anoche me iba a quitar la vida, usted mandó eso, sonó el celular, abrí, la leí y me puse a llorar. Agarré, me di un abrazo y le digo, Padre, gracias. Le dije, no soy yo, es eso. Padre mío, es el 26 de agosto, dice: la oración es la forma más directa de hablar con Dios. Ora con fe, vive con amor y con humildad. Buenas noches. Entonces, esto para decirle, chiquitos, que independientemente del mal genio y la raya que haya tenido, o del celular que esté sonando, eso no nos puede perturbar. ¿Listo? ¿Amén? Amén. ¿Cuáles son las 5 claves? Las 5 claves. Oración preparatoria, ¿cierto? Segunda, un espacio apropiado. Tercera, muchas veces menos es más. Cuarta, sin afanes, culpa del pensamiento. Y quinta, adorar lo divino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos amamos.